8:33. Ya tenemos en cabina de Unión Radio al doctor Wilson del Salto. Él es responsable de estrategias de prevención y control distrital del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación aquí en el día de hoy. Doctor, coméntenos, ¿a qué se debe este incremento? Se ha hablado ya de casos de dengue en el país. ¿Cómo fue el año pasado comparado con el de hoy, el que estamos en el 2024? Adelante. Bueno, actualmente existe una diferencia. Es notorio el aumento de casos. Hemos superado las cifras ya del año 2023 en estos 6 meses que vamos del año, mitad de año. ¿Por qué ha aumentado el dengue? Pues existen explicaciones al caso. Una de ellas es el incremento de la temperatura global. Este incremento de la temperatura en el hemisferio sur, porque no solamente es Ecuador que está siendo azotado por el dengue, sino también otros países como Brasil, Perú, Argentina. Hay un aumento de temperatura. Este aumento ocasiona que el mosquito pueda tener una mayor supervivencia, un mejor hábitat para poder hacer su ciclo de desarrollo. Como segundo punto, en nuestro país hay una particularidad que tenemos que conocer, que el dengue es un virus que tiene 4 serotipos de dengue. Hay el DENF1, DENF2, DENF3 y DENF4. ¿Por qué son importantes? Porque en nuestro país no circulaba, hasta en el 2023 no circuló el DENF4, sin embargo ahora lo está haciendo. Al haber un nuevo serotipo de dengue circulando en el país, por ende va a haber mayores infectados y por ende va a haber mayores complicaciones. Nuestros organismos no han creado inmunidad hacia ese serotipo, por lo cual no hay una protección. Entonces la persona puede infectarse. Estas dos causas son las que están provocando el aumento de los casos. Ahora, como consecuencia también hemos tenido una mala acogida en los que son las buenas prácticas de limpieza de los criaderos de mosquitos. Hemos encontrado en casas recipientes, botellas vacías, algunos hasta llantas, que se llenan de agua cuando llueve o incluso cuando no llueve, simplemente están con agua y estas producen que el mosquito ponga sus huevos y se desarrolle de una manera muy acelerada. ¿Y qué ocurre, doctor? Porque esto es permanente, el llamado que hacen ustedes como entidad, como Ministerio de Salud Pública a la sociedad, a la ciudadanía. Por ejemplo, a no tener estos envases, pero parece que no, como que por aquí nos indican y por acá se nos salen las recomendaciones. En ese marco, ¿qué es lo que ocurre o qué hacer precisamente para que la ciudadanía sepa de que esos recipientes que se mantienen con agua, las llantas, son los que provocan el criadero de estos mosquitos, doctor? Sí, nosotros tenemos una educación continua desde los centros de salud de cada de establecimiento del Ministerio de Salud Pública y desde las brigadas de promoción en salud que van casa en casa. Tenemos nuestras brigadas que también hacen destrucción de criaderos, que entran a las casas, detectan en los patios criaderos y los destruyen y educan al paciente, al usuario, al ciudadano, en que no se vuelva a cometer esto para evitar la propagación del mosquito. ¿Qué está pasando? Pienso que hay un poco a veces de confianza, de mucha confianza en no creer que esto puede tener un problema grave para la salud pública. Cuando fue la pandemia del COVID, hubo una tasa de mortalidad muy alta, muchos muertos, se hizo mucho, era a nivel mundial, y por lo cual esto causó que la población tenga un poco más de medidas de bioseguridad. Las personas usaban mascarillas sin necesidad que ni se les tenía que decir, se ponían mascarillas, tenían su alcohol gel en las manos. O sea, a veces ese impacto que hay ocasiona una cosa positiva en el ciudadano. En el dengue, por ende, al no ser tan como el COVID, pues a veces existe un exceso de confianza. Entonces esto es algo negativo. Pero como Ministerio de Salud Pública, nuestro deber es siempre educar día a día y seguir haciendo las recomendaciones y que confiar en que nuestros ciudadanos apliquen bien las normas. Los casos de dengue, ¿a dónde mayormente se han registrado, doctor? ¿Y en qué pacientes, en edad? Sí, las mayores provincias que tienen casos de dengue en la actualidad, estamos con Santo Domingo a la cabeza, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Guayas. Son las provincias con mayores casos que existen. Ahora, los grupos etarios, es decir, qué edades están presentándose más casos,
Tenemos que las personas que están por debajo de los 17 años bordean las edades entre los 14, adolescentes, 14, 17 años, y también la población que está entre los 27, 40 años, o sea, una población adulta activa. Son los que están más afectados. Hemos visto que es más gente joven. Está siendo afectada más la gente joven, los adolescentes. Tienen una explicación, pues obviamente son adolescentes, no tienen inmunidad hacia otros serotipos, por lo cual al infectarse con un serotipo nuevo, pues desarrollan la enfermedad. Para tener claro, usted puede enfermarse de dengue si ya supera el dengue y puede volver a enfermarse de dengue. Sí se puede enfermar nuevamente de dengue porque existen 4 serotipos. O sea, usted se puede infectar con uno, y gana inmunidad para el serotipo que se infectó. Pero si viene un mosquito con otro serotipo y lo pica, le transmite otro serotipo, desarrolla la enfermedad nuevamente, pero esta vez con una mayor probabilidad de que se transforme en un dengue grave. A eso iba, doctor. ¿Cómo se puede llegar a ese dengue hemorrágico o Sí. ya no se lo conoce así? No, el nombre técnico es dengue grave. Dengue Es el dengue grave. Se dice dengue hemorrágico porque este virus tiene el cuadro, a ver, cuando una persona se infecta con el virus del dengue, va a desarrollar un cuadro febril a partir de los 4 o 5 días de haber sido picado por el mosquito. Desarrolla un cuadro febril que dura aproximadamente de 5 a 7 días. En esta etapa febril, por lo general, el paciente no se complica. El paciente se complica cuando ya la fiebre va desapareciendo. Cuando hay una baja en la curva de la fiebre, aparecen las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? El virus del dengue tiene una particularidad que hace que haya una extravasación del plasma de nuestro organismo y haya una pérdida de volumen. Entonces esto de aquí produce esa cascada de reacciones que pueden llevar a conllevar a un paciente a la muerte. El paciente en sí no es que se desangra, sino más bien hay una pérdida de volumen de plasma interna, hay una extravasación de plasma. Entonces, por eso se lo conoce como dengue grave. Ya no se usa el término dengue hemorrágico por cuestiones técnicas. ¿Cómo se puede complicar a un paciente? Se puede complicar como ya dijimos, por ser infectado por 2 serotipos diferentes en un periodo corto. Esa es una probabilidad. La segunda que podría ocurrir es la automedicación. La automedicación es algo muy frecuente y muy grave. Es que, doctor, a ver, a mí me ha dado dengue y, por ejemplo, a mí siempre me ha empezado con dolor de cabeza, pero es terrible y dolor de ojos. Y yo sí recuerdo que en su momento mi mamá me daba una pastilla para el dolor de cabeza, pero ya luego uno se da cuenta que sigue la fiebre, que sigue el dolor de cabeza, el dolor de huesos, ya se te comienza a poner la piel como roja y ahí recién como que acudimos al médico porque de pronto mamá dice, no, eso ya no es un dolor de cabeza, es una enfermedad. Sí. Pero ¿cómo llamar la atención de la ciudadanía y decirle al primer minuto o en qué momento debe ir el paciente al Ahora, médico? nuestro mensaje ahorita es por los casos que estamos viendo que todo síndrome febril, es decir, todo cuadro clínico que se acompañe de una alta temperatura, tiene que acudir al centro de salud más cercano inmediatamente para evitar la automedicación y hacer el diagnóstico oportuno. El dengue se puede diagnosticar muy tempranamente, es decir, en los primeros días de fiebre yo puedo hacer el diagnóstico de dengue a través de las inmunoglobulinas que tenemos, que son las IgM de dengue. Detecta el dengue en sus primeros días de infección. Y también tenemos la otra prueba de laboratorio que tenemos como ministerio, que es el NC1 de antígeno, que detecta el antígeno del virus del dengue. O sea, tenemos pruebas para detectarlo a tiempo. Sí hay. Sí existen las pruebas para detectarlo a tiempo y una vez que lo detectamos a tiempo, pues podemos hacer una observación correcta de este paciente, porque es un paciente que tiene dengue clásico, dengue sin signos de alarma. Es un paciente que yo no sé si puede complicarse o no, pero por eso yo le hago el seguimiento. Como médico yo lo grafico, lo documento, lo subo al sistema y le pongo observación. Y el paciente puede irse a la casa porque no tiene signos de alarma. Mandamos tratamiento para la casa, pero con observación de cómo está el paciente, cómo está evolucionando, porque eso es con observación. Ahora, si usted tiene signos de alarma, ¿cuáles son los signos de alarma? Un dengue clásico no tiene las siguientes cosas, que son dolor abdominal, náuseas, vómitos, desmayo, fatiga intensa. Son cosas que me lleva a pensar a mí en que este dengue no es un dengue normal, es un dengue que se está complicando. Son signos de alarma
que usted los puede identificar también y con mayor razón pues va a acudir a un centro de salud más cercano. ¿Qué medicamentos no tomar? ¿O qué medicamentos sí puede usted tomar? Nosotros no recomendamos la automedicación, pero también es cierto que tenemos que saber que por algún motivo alguna persona pues no puede asistir a algún centro de salud y de pronto tiene algunos medicamentos en la mano, pues eso es algo que puede pasar y tenemos que ser conscientes también de eso. Por eso decimos qué puede tomar y qué no puede tomar. ¿Usted puede tomar el paracetamol? Sí, sí lo puede tomar el paracetamol, siempre y cuando no pase las dosis, sobredosis, para que pueda producir un efecto adverso. Usted lo puede tomar. No puede tomar antiinflamatorios no esteroideos. No puede tomar ibuprofeno, no puede tomar diclofenaco y cualquier medicamento relacionado a ketorolaco, entre otros. Ácido acetilsalicílico, que esa es la aspirina también. No puede tomarlo. ¿Por qué? Si bien es cierto, estos medicamentos van a causar un alivio en su cuadro clínico y de pronto usted se va a sentir mejor, se va a reincorporar a su trabajo, va a poder hacer sus actividades. Sí, podrá hacerlo, pero en su cuerpo, este AINES, este medicamento, ocasiona también una disminución plaquetaria. Siendo el dengue una enfermedad que produce un consumo plaquetario de plaquetas, quiere decir que usted va a tener un sinergismo para que sus plaquetas se bajen más de lo que se bajan. Entonces, están contraindicadas. Y la automedicación es una de las causas, como usted me preguntaba, de que el dengue sin signos de alarma se transforme en un dengue grave. Doctor, ¿cuál sería como la primera alerta en casa, sobre todo en niños, donde la mamá está en casa y ve el niño decaído? Y ¿cuál sería como que la primera alerta? Ya, en los niños pues tenemos que ver las diferentes edades del niño. Pues obviamente un niño, un lactante, un bebé, no tiene obviamente las expresiones que quizás tenga un niño mayor, pero la fiebre. Nosotros ahí con un niño con fiebre, un bebé con fiebre, un niño con fiebre, nosotros podemos pensar en muchas cosas. Pero en la actualidad, con los aumentos de casos que tenemos, que somos el país con dengue, un niño con fiebre debe ser para usted suficiente motivo para visitar un centro de salud. Un niño con fiebre, más aún si tiene manchitas en el cuerpo, rojitas en el pecho sobre todo, porque en la cara no es tan común, eso no, más es en el pecho, con mayor razón. Para mí son esas, fiebre y manchitas en el pecho. Ya si es un niño más grandecito que ya pueda expresar que le duele algo, pues el dolor de cabeza por detrás de los ojos, que se llama cefalea, cefalea retrocular, es característico de estas enfermedades del dengue. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado y detectarlo a tiempo y hacer un diagnóstico a tiempo. El dengue es una enfermedad que se puede controlar y observar y se puede evitar muchas muertes si se hacen las cosas bien. Nosotros a nivel de territorio hemos estado trabajando eliminando las larvas del mosquito a través de la técnica llamada abatización, mediante el uso de sustancias químicas en reservorios con agua, para eliminar las larvas. Hemos trabajado con fumigación para eliminar el mosquito adulto, pero esto es un trabajo en conjunto, esto es un trabajo entre el Ministerio de Salud Pública y la ciudadanía. ¿Por qué? Porque como ciudadanía tenemos que ejecutar las mingas, tenemos que promover las limpiezas de nuestros barrios. Todo eso nosotros también apoyamos con nuestras brigadas de promoción, con los líderes comunitarios. Establecemos mingas, hacemos concientización en la población para que se hagan limpiezas de todos estos posibles criaderos. Doctor, ¿el dengue puede dar en cualquier mes del año? Porque hay la teoría de que solo llega en invierno, o antes era así, llegaba los primeros meses del año y todo el mundo sabía que el dengue puede dar, pero ya estamos mayo y se siguen dando los casos. ¿O cómo poder interpretar esto? El dengue por lo general tiene su aumento en la etapa invernal por las lluvias. Es consecuencia de que llueve, se acumula agua en los reservorios, que hay criaderos y se aumentan los casos. Si bien es cierto, a veces se extienden y uno dice ¿por qué se extiende? Todo esto tiene una explicación y son los cambios climáticos. De lo que dijo al inicio. Los cambios climáticos hacen que haya una estación más larga y se perpetúe estas infecciones y a veces uno dice, bueno, hace calor y sigue haciendo calor y sigue haciendo calor y bueno, ahora último está enfriándose un poco más las noches, pero en sí América del Sur ha tenido un aumento global de temperatura, eso es a nivel mundial que se conoce, entonces esto es una causa de que por qué se ha extendido.
Incluso ya vemos, antes era difícil ver cuadros de dengue en la sierra, pues ahora lo vemos. Ya vemos hasta fallecidos en la sierra también. Entonces, quiere decir que ya el mosquito está evolucionando también porque se están produciendo ya hábitats para él. Entonces, si antes en el frío no se veía pues casos de dengue, pues ahora ya se los encuentra. Entonces, esa es una explicación netamente climática. Es algo ajeno a nosotros. Aparte, también tenemos que conocer que este virus, como le decíamos, es un virus con 4 serotipos. Y como decíamos, ese serotipo 4 no existía circulando en nuestro país. Es un virus, es un serotipo importado que se trae pues de países como Perú, por ejemplo, se puede haber traído ese virus, ese serotipo, y es un serotipo nuevo. Entonces, al ser un serotipo nuevo, pues obviamente aumentan los casos, es más propensa a la gente a infectarse y es más fácil llegar a las complicaciones porque son más agresivos. Entonces, tenemos un conjunto de factores con qué luchar y con qué lidiar. Entonces, nosotros hemos intensificado nuestras brigadas, hemos intensificado nuestras fumigaciones, hemos intensificado nuestros mapas epidemiológicos. Nosotros, ¿qué hacemos? Hay una persona que tiene dengue en una casa, digamos, en la Manzana 14 de la ciudad de La Garzota, una casa infectada, pues nosotros vemos qué tipo de dengue es, nos reportan. Una vez que nos hacen el reporte, sobre todo los que son dengues graves, ¿qué nos indica un dengue grave? Nos indica que en ese sector de la Manzana 14 de La Garzota está un dengue grave y hay un mosquito que lleva ese virus, ese serotipo. Entonces nosotros priorizamos en nuestro mapa epidemiológico, llamamos a la familia, hacemos un cerco epidemiológico, un cerramiento de las manzanas alrededor. ¿Por qué? Porque quiere decir que si en esa casa hubo un caso de dengue grave, es muy probable que en otra casa cercana exista otro dengue grave, porque ese mosquito que voló ahí, mañana vuela acá. Entonces empieza a circular por ahí. Nosotros hacemos un seguimiento y mandamos más brigadas para que abaticen y para que fumiguen y para que destruyan los criaderos sobre todo. Pero doctor, eso siempre y cuando el paciente haya acudido, ¿verdad? A un centro de salud. Sí, nosotros, porque si no acuden. Sí, siempre nosotros tenemos una red de integración con todos los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados. Existe una red pública de salud. Entonces, esta red se comunica constantemente, por lo cual nosotros tenemos alguna clínica o privada, podría decir, ellos nos emiten si hicieron un diagnóstico de dengue. Y esa información nos llega a nosotros como ente regulador, como Ministerio de Salud, y nosotros hacemos todo el trabajo, seguimiento de contactos, seguimiento del paciente, cerco epidemiológico, hacemos todo eso ahí. Entonces es un trabajo en conjunto también que existe entre privado y público. Perfecto. 8:51. Gracias, doctor Wilson del Salto, responsable de Estrategia de Prevención y Control Distrital del Ministerio de Salud Pública. Que tenga excelente día. 8:51. Bien.